Lo que hicieron fue pasarnos las cadenas del cuello para los pies y a cada uno cargaron los fusiles y aquí nos mataron. Un día difícil hasta que ellos se seleccionaron bien y toda la vaina y vieron que eran... Podcast EJC, Ejército Nacional. Hola, bienvenidos a un capítulo más del podcast EJC del Ejército Nacional. Les damos un cordial saludo a todos nuestros amigos, seguidores y suscriptores del podcast EJC. No se les olvide que nos encuentran en nuestro canal en YouTube en la sección de podcast y también nos pueden encontrar en la plataforma de Spotify. Hoy conmemoramos 17 años de la Operación Jaque, una operación militar que demostró el poder de la inteligencia estratégica, el profesionalismo de nuestros soldados y por supuesto el valor y la esperanza. Mamá, estoy viva, estoy libre. Mamá, el ejército me rescató. El 2 de julio del 2008 el mundo fue testigo de una operación que cambiaría el rumbo del conflicto armado en Colombia. Sin hacer un solo disparo, el Ejército Nacional logró rescatar a 15 secuestrados que permanecían en poder de las FARC, entre ellos 3 ciudadanos estadounidenses y la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt. Hoy, 17 años después, recordamos esta hazaña que fue calificada por los medios nacionales e internacionales como la Operación Perfecta. Atención, hace pocos minutos fueron liberados Ingrid Betancourt y los 3 estadounidenses. La noticia del día y del año, el impecable rescate de 15 secuestrados en poder de las FARC. Esta noche Colombia vive un día histórico que llegó de la mano de una estrategia militar a través de la Operación Jaque. Gracias, Colombia. Bienvenido a la libertad. Pero la verdadera magnitud de esta operación solo se puede entender escuchando a quienes la vivieron desde el otro lado. Hoy nos acompaña la voz del sargento mayor Erasmo Romero, sargento mayor en uso de buen retiro que permaneció en cautiverio durante varios años y que fue liberado gracias a la Operación Jaque. Este es su testimonio. Eran tiempos difíciles, duros, donde nosotros estuvimos un tiempo incomunicados. Cuando ya se abrió el proceso de paz con el presidente Pastrana, ya hubo la forma de sacar pruebas de supervivencia y nos había como una correspondencia. Era cada 6 meses, cada 8, cada año, pero uno sabía pues que estaban bien, que me había nacido un hijo, me llegaban algunas foticos, cartas escritas pues de mi señora que me daba mucho ánimo, que los niños estaban bien, que ella estaba juiciosa. Y bueno, pero aquella comunicación se perdió cuando recibió el presidente Álvaro Uribe Vélez, que ya las FARC se quitó los correos humanos que habían y empezamos a perdernos por toda la selva y fue difícil la comunicación. Ya cuando había forma de sacar pruebas de supervivencia, pues nos comunicábamos y sabía que los niños estaban bien y ella estaba bien y que aún me esperaba. Estuvimos aquí en la zona del Guaviare, estuvimos en la zona de Llanos del Yarí, estuvimos por las partes bajas del Caquetá, pero así que coordenada y que sabíamos exactamente dónde estábamos, no. A mí me secuestraron el 1 de agosto de 1998 en una toma guerrillera a la base militar de Miraflores, Guaviare. Estuvimos varios tiempos mientras nos reunieron, mientras fue la zona de distensión. Nos tuvieron separados por grupos, el primer frente tenía un grupo, el 7º frente, el 44. Cuando ya se dio la zona de despeje, hicieron como una cárcel grandísima, y ahí pues ya nos ubicaron como a 32 soldados y como 150 militares y policías soldados, que esos fueron liberados pues en el 2001. Una vez que estábamos cerquita a un caño y los guerrilleros salieron a hacer como una especie de registro, digamos nosotros, y prácticamente se tuvieron encontrón con el ejército y mataron 2 guerrilleros y unos quedaron heridos. Los comandantes que teníamos se asomaron por el caño, miraban y veía que subía ejército. Lo que hicieron fue pasarnos las cadenas del cuello para los pies y a cada uno cargaron los fusiles y aquí nos mataron. Un día difícil hasta que ellos se seleccionaron bien y toda la vaina y vieron que eran los mismos guerrilleros que ellos venían, que traían heridos. Y ese día pues nos salvó. Y así como ese caso muchos.
muchos casos donde sentíamos que el sonido de los helicópteros era fatal para nosotros, era muerte. En aquellos momentos ya habían matado a los diputados de Cali y a nosotros nos advertíamos, cada uno teníamos 3 guerrilleros asignados, 3 para Romero, 3 para cada militar que habíamos. Y eso sonaba un helicóptero y me corrían, ¿dónde está Romero? ¿Dónde está X? ¿Dónde está X? ¿Dónde está? Y ahí se parqueaban. Donde los helicópteros den vuelta, nos matan como los diputados de Cali y se van. Los guerrilleros los mataban. Sí, claro, los guerrilleros y el helicóptero hacía como maniobras para desembarcar tropas o aterrizar, nos mataban y se iban. Eso lo teníamos nosotros, sabíamos y ellos ya no mismo nos lo advertían. No, ese día estábamos en un campamento guerrillero como en todos los otros que estuvimos y nos habían dicho que venían a sacar unas pruebas de supervivencia. Cuando ese día pues aparecieron fue unos helicópteros, 2 helicópteros y recordemos que en aquel tiempo habían asesinado a los diputados de Cali y para nosotros una seña de un helicóptero era la muerte precisa para nosotros. Cuando sonaron los helicópteros, algunos de nosotros nos escondimos ya que estábamos en un campamento, casa, si se puede decir así, que les llaman como en la guerrilla un chongo. Y entonces habían muchas canastas de envase, como 2000 supongo yo, y varios nos escondimos entre esas cajas de envase. Cuando eran buscándome y ya salí, cuando miré ya estaban los helicópteros, los compañeros ya estaban pasando un caño para llegar donde habían aterrizado los helicópteros. Y posteriormente pues ya se da lo que es la operación Jaque. Se me cortan las palabras cuando hablo de este momento tan feliz, tan contento, porque no es ni tristeza, sino que un momento de uno después de 10 años llegar a la libertad de un momento a otro, eso es increíble. Nos estaban subiendo el helicóptero, algunos no queríamos, no sabíamos qué estaba pasando, pero nosotros decíamos, yo pensaba, cualquier cosa es mejor que esto que nos está pasando acá. Entonces subimos al helicóptero, cuando subíamos nos estaban amarrando de pies y manos. Y bueno, ahí nos subimos cuando en un momento despegó el helicóptero. Digo yo, por ahí 3, 4 minutos vi un tumulto de gente en la parte delantera y en la parte trasera. Cuando el tumulto y de un momento a otro llegó Gafas y me cayó en medio de las piernas. Al momento que me cae Gafas ahí, unos de la operación Jaque me cortan los hunchos que traía en mis manos. Yo traía una gorra en mi cabeza que decía Romero. Y entonces uno de ellos me dice, Romero, yo soy curso de tu hermano. Y una vez me cortó los hunchos y una vez cójalo acá, coja Gafas acá. Y una vez pues yo lo cogí ya cuando ya la gritería, somos tropas del Ejército Nacional, ustedes están libres, están en libertad. Y todo el mundo ya celebrando, gritando. Y yo con él ahí no lo solté hasta que no llegamos a Miraflores, a San José del Guaviare, y ya lo bajaron. Cuando ya me cayó a mis manos Gafas, ya venía sin camisa, venían interiores nomás y ahí en ese momento es que se da la libertad y cuando ya me cogen a Gafas, que ya lo bajan el ejército, ya yo empiezo a celebrar, ya nosotros gritamos la libertad. ¿Qué tal la historia de mi sargento mayor Romero? Gracias, mi sargento mayor, por traernos esta historia que a pesar del dolor, ustedes siempre mantuvieron la fe, que nunca se rindieron y que son ejemplo de resistencia. La operación Jaque no solo representó una victoria táctica, fue sobre todo una lección de vida. La libertad es un hecho por el que vale la pena luchar. Hoy, 17 años después, honramos a quienes participaron en esta misión, a quienes regresaron y a quienes aún seguimos esperando, porque en el Ejército Nacional nuestro compromiso es Colombia. Gracias a todos por acompañarnos, un reconocimiento especial a nuestro periodista Rosenberg Aricapa de la Dirección de Comunicaciones Estratégicas del Ejército Nacional. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales como @Ejército Nacional de Colombia y en nuestras plataformas digitales en Spotify como Podcast EJC y en YouTube en la sección de podcast. Allí pueden encontrar más historias de honor, valor y compromiso de nuestros soldados. Ejército Nacional.
Patria, honor, lealtad.